El 26 de abril de 2024, a las 10 de la mañana, desde Valencia, la atmósfera pacífica del barrio de El Carmen, un barrio antiguo, con callejuelas adoquinadas y balcones llenos de flores, fue repentinamente desgarrada. El presidente de la Asociación de Vecinos, el señor Ramón, recibió una llamada de emergencia de 3 familias que vivían junto a la casa número 25, al final de un callejón estrecho donde los muros antiguos se abrazaban. Las 3 familias informaron de un incidente inusual. La familia de la señora Elena Ruiz, compuesta por una madre y sus 2 hijos, había desaparecido sin dejar rastro durante 3 días. La puerta principal de madera de roble permanecía cerrada con llave, sin ningún sonido que saliera del interior, ni una luz que se asomara por la noche, ni siquiera la tenue luz de la lámpara de noche. Los vecinos, acostumbrados a las risas de los niños y al delicioso aroma de la paella, llamaron a la puerta hasta quedarse sin voz, golpeando con fuerza la pesada puerta. Pero la única respuesta fue un silencio mortal, una quietud inquietante. Al percibir la gravedad del incidente, la policía local de Valencia llegó de inmediato esa misma mañana, con el coche patrulla aparcado ordenadamente en la pequeña calle. Tras elaborar un minucioso informe de la escena, registrando cada pequeño detalle, se tomó la decisión de forzar la cerradura de la puerta principal. Las fuerzas del orden determinaron que la puerta estaba cerrada desde el interior con un cerrojo robusto, sin señales de haber sido forzada o de intrusión externa. Todas las ventanas de la planta baja, con sus barrotes de hierro antiguos, también estaban cuidadosamente cerradas desde dentro. En el momento en que la puerta se abrió con un seco clic, lo primero que invadió no fue el aire fresco de la mañana valenciana, sino un silencio escalofriante, una sensación de frío que lo envolvía todo. Todos los aparatos eléctricos de la casa estaban apagados, sumidos en una penumbra. Sobre la mesa de comedor de roble, 2 platos de comida a medio terminar ya se habían secado, con los granos de arroz pegados a los platos. El frigorífico seguía enchufado, pero los alimentos de su interior estaban casi intactos, sin señales de haber sido utilizados en varios días. Colgada en el sofá de terciopelo había una chaqueta de niño doblada a medias como si su dueño acabara de salir. La segunda planta era el espacio privado de los 2 niños. La pequeña lámpara de noche sobre el escritorio seguía encendida en un modo de luz suave, creando un halo cálido sobre los libros. Los muebles no presentaban signos de haber sido revueltos, ni rastro de violencia, ni nada roto. 2 mochilas escolares con dibujos de personajes de dibujos animados yacían ordenadamente junto al escritorio, listas para un nuevo día de colegio. El calendario de pared, con una imagen de la playa de la Malvarrosa, estaba arrancado hasta el 23 de abril. Ese mismo día, el expediente del caso fue remitido a las autoridades superiores. La Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional fue movilizada desde su sede central para brindar apoyo. La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Valencia también accedió rápidamente al expediente inicial, calificando el caso como complejo. Una sospecha de desaparición masiva sin causa conocida comenzó a formarse, sembrando la preocupación en todo el barrio.
La población oficial de la casa número 25 constaba de 4 personas. El marido, Ricardo Arturo, su esposa, Elena Ruiz, y sus 2 hijos pequeños, Pablo, de 12 años, y Sofía, de 10. En el momento del descubrimiento, el señor Arturo se encontraba de viaje de negocios en Madrid, según el itinerario confirmado por su empresa. Los vecinos describieron a esta familia como bastante discreta, poco sociable, pero nunca habían tenido conflictos ni discusiones en voz alta con nadie. Los 2 niños eran considerados obedientes y educados, siempre saludando a los adultos. La señora Elena era profesora de lengua y literatura en el Instituto de Educación Secundaria Las Palmeras, una escuela de prestigio en la ciudad, una persona amable que no tenía conflictos con colegas ni padres de alumnos. El señor Arturo, ingeniero de construcción, viajaba con frecuencia por trabajo, a veces a obras lejanas. Nadie había oído nunca una discusión en la casa, que solía ser extrañamente silenciosa. Más importante aún, nadie había visto a la madre y a los 2 hijos salir de la casa desde la noche del 23 de abril. Las cámaras de seguridad de las casas vecinas, que solo se usaban para vigilar la calle, solo registraron la última imagen de las luces de la casa apagándose por completo a las 21:46 de esa noche. 3 personas, una madre y sus 2 hijos, habían desaparecido sin dejar rastro en la oscuridad de la noche, sin una nota, sin una última llamada, como si nunca hubieran existido. En la tarde del 26 de abril, el equipo de inspección de la escena del crimen de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional de Valencia, en colaboración con otras unidades operativas, inició una exhaustiva y completa revisión de la casa número 25. La casa, de 3 plantas, era un típico adosado valenciano, con una fachada estrecha y gran profundidad, y una superficie de unos 60 metros cuadrados por planta. Según los planos de construcción, la casa no tenía sótano. La puerta principal estaba cerrada desde el interior con un cerrojo transversal, y la puerta trasera que daba a la cocina también estaba completamente cerrada, sin signos de forzamiento o rotura. La planta baja incluía el salón, la cocina y un baño. La cocina estaba limpia y ordenada, y en el cubo de basura había algunos restos de comida bastante frescos, sin olor a descomposición, solo cáscaras de fruta y servilletas. Sobre la mesa del comedor aún quedaban 2 juegos de platos y cubiertos sin lavar, como si una comida hubiera sido interrumpida. Pero un detalle llamó especialmente la atención de todo el equipo técnico. Un fuerte y denso olor a desinfectante químico que impregnaba la zona de la cocina y el suelo de baldosas junto a la base de la escalera. Este olor a lejía era demasiado inusual, mucho más fuerte que el de un limpiador común. No había rastros de desinfectante derramado en el suelo, pero el olor químico era tan intenso y profundo como si se hubiera utilizado una gran cantidad para eliminar otro tipo de olor, uno más desagradable y sospechoso. Se encendió una luz ultravioleta especializada que iluminó toda la habitación. Bajo la misteriosa luz violeta, algunos puntos brillantes y reflectantes aparecieron dispersos a lo largo de los bordes de las baldosas junto a la pared, pequeños y misteriosos destellos.
El equipo forense recogió inmediatamente muestras in situ para enviarlas a analizar en busca de rastros de sangre y productos químicos no identificados. Otro descubrimiento importante se encontraba en el área del suelo de baldosas al pie de la escalera, que conectaba la planta baja y el primer piso. Una sección del suelo de cemento que era notablemente más nueva que las áreas circundantes, destacando de manera inusual. Las juntas de las baldosas no estaban uniformes y el mortero aún presentaba pequeñas grietas, lo que indicaba que había sido terminado recientemente. Un técnico utilizó un mazo de goma para golpear suavemente la superficie y comprobar si estaba hueca. El sonido que se produjo fue inusual. Toda una sección del suelo de más de 1 metro cuadrado emitía un sonido hueco y resonante. Un sonido inquietante. El segundo y tercer piso no presentaban signos de lucha, ni muebles destrozados, ni rastros de sangre. Todo estaba ordenado. Las camas estaban hechas con las sábanas lisas. Sin embargo, 2 pares de zapatillas de niño y un par de zapatillas de mujer estaban cuidadosamente colocados junto al borde de la escalera, como si sus dueños acabaran de bajar y luego hubieran desaparecido, dejando un vacío inexplicable. Elana Ruiz, de 36 años, profesora de lengua y literatura en el Instituto de Educación Secundaria Las Palmeras, era la madre que vivía en la casa número 25 con sus 2 hijos, Pablo, de 12 años, y Sofía, de 10. Desde los vecinos, los compañeros de trabajo, hasta los padres de los alumnos, todos coincidían en que era una familia muy armoniosa, un modelo a seguir. Nadie los había oído nunca levantar la voz, ni habían tenido conflictos con los vecinos. Su marido, el señor Ricardo Arturo, de 40 años, era ingeniero de construcción para una gran empresa de infraestructuras y viajaba con frecuencia por trabajo, a veces a obras en Andalucía o Cataluña. En promedio, cada viaje duraba entre 10 y 15 días. Según la declaración inicial del señor Arturo, él había salido de casa para ir a Madrid el 22 de abril. Los billetes de avión fueron reservados por la empresa. Se alojó en un hotel en el distrito de Retiro, una zona céntrica, y tenía una apretada agenda de trabajo con socios del sur hasta el día 27, con numerosas reuniones y presentaciones. Un detalle notable es que el señor Arturo había llamado a casa la noche del 23, pero nadie contestó. Desde entonces perdió por completo el contacto con su esposa y sus 2 hijos. Declaró que, debido a su apretada agenda de trabajo y pensando que el teléfono de su esposa podría haberse quedado sin batería o que ella estaba ocupada corrigiendo exámenes, no sospechó nada inusual hasta que recibió la noticia de sus familiares la tarde del 26. Inmediatamente reservó un vuelo de regreso a Valencia esa misma noche, en estado de pánico. El equipo de investigación se centró en revisar las relaciones personales de las 3 víctimas. La señora Elena no tenía conflictos en la escuela, ni estaba involucrada en ninguna disputa de propiedades o tierras. Su horario de enseñanza era regular, sin cambios inusuales. Los 2 niños no tenían malas compañías, ni se registraron conflictos o acoso en la escuela.
Los registros bancarios mostraron que la situación financiera de la familia era completamente estable, incluso con algunos ahorros, sin grandes deudas ni involucración en la usura o el juego. El 27 de abril, el equipo de investigación comenzó el proceso de extracción de todos los datos de las cámaras de seguridad en un radio de 200 metros desde la casa número 25. 6 cámaras civiles, incluyendo 3 de hogares particulares y una cámara de seguridad en la gasolinera del barrio, fueron puestas bajo revisión. El equipo de policía científica acotó el período de tiempo desde las 18 horas del 23 hasta las 10 de la mañana del 26, momento en que la casa fue forzada. El resultado fue 0. No hubo ninguna imagen que registrara a la madre y a los 2 hijos saliendo de la casa, ya fuera a pie o en cualquier otro medio de transporte. Parecían haberse desvanecido en el aire. La policía volvió a interrogar a todos los vecinos más cercanos, llamando puerta por puerta. Los 6 testigos confirmaron que la noche del 23 no escucharon ningún ruido extraño, ni discusiones, ni gritos. Una mujer que vivía al lado de la casa de las víctimas, doña Pilar, declaró: «Me di cuenta de que desde la mañana del 24 ya no oía a los niños jugando en el patio, ni risas ni balones de fútbol. Tampoco vi a la señora Elena tender la ropa como de costumbre, que era su rutina. Pero pensé que la familia se había ido de viaje, quizás a la playa o al pueblo, así que no le vi mucha importancia». Los teléfonos móviles de la señora Elena y de sus 2 hijos perdieron por completo la señal desde la noche del 23. El último mensaje de texto enviado desde el teléfono de Sofía fue a las 20:12 con el contenido: «Mamá, ya terminé mis deberes». Después de eso no hubo más actividad de datos, un silencio total. En la mañana del 28 de abril, el equipo de investigación amplió la lista de personas de interés. El objetivo era determinar si alguien había tenido contacto, conflictos o motivos para dañar a la madre y a sus 2 hijos en el período más reciente. En 48 horas, la policía tomó declaración a 13 personas, incluyendo familiares por parte de padre y madre, compañeros de trabajo, padres de alumnos y un amigo cercano de Pablo. Los resultados seguían sin ser concluyentes. Nadie pudo proporcionar información sobre conflictos. Nadie había oído a la señora Elena quejarse de nada. Y lo más importante, nadie sabía lo que había ocurrido dentro de las puertas silenciosas de la casa número 25 durante esos 3 días. En este punto, Ricardo Arturo, el marido, seguía colaborando estrechamente con la investigación. Proporcionó un itinerario de trabajo completo, una lista de socios, lugares de alojamiento y correos electrónicos de trabajo, con documentos válidos y un discurso coherente. Afirmó ser completamente inocente y no tener relación con el incidente. Sin embargo, el equipo técnico comenzó a notar puntos sospechosos. El teléfono personal que el señor Arturo había declarado no registró ninguna señal de conexión con ninguna estación base en Madrid entre el 23 y el 25 de abril. Los últimos datos de ubicación registrados fueron en Valencia, específicamente cerca del barrio de El Carmen.
El billete de avión que proporcionó, aunque reservado a través de una agencia, no tenía imágenes de check-in en el aeropuerto, ni mensajes de confirmación de la aerolínea, y ninguna cámara del aeropuerto registró su imagen abordando el vuelo el día 22 como había declarado. Toda la historia del viaje de negocios era una farsa elaborada. En este punto, el equipo especial de investigación tenía pruebas suficientes para determinar que Ricardo Arturo había orquestado un viaje de negocios falso, utilizando trucos para desviar la investigación, mientras mantenía contacto secreto con su amante a través de un dispositivo no declarado. Todo coincidía perfectamente con el momento de la muerte de la madre y los hijos, el momento en que desapareció de la zona y el momento en que el cuarto teléfono dejó de funcionar. El 1 de mayo de 2024, el equipo especial de investigación celebró una reunión de emergencia. Todos los departamentos de investigación, forense, técnico y los líderes de la Policía Nacional de Valencia estuvieron presentes. Basándose en las pruebas irrefutables recopiladas, todos acordaron que Ricardo Arturo era el sospechoso número 1. Esa misma mañana del 1 se ejecutó una orden de arresto urgente. Arturo fue detenido cuando intentaba abandonar la zona, preparándose para subir a un tren en la Estación del Norte. Cuando fue llevado a la sala de interrogatorios en la sede de la policía, mantuvo una actitud extrañamente tranquila, insistiendo en su inocencia con voz monótona. Pero cuando el investigador puso sobre la mesa las impresiones de todos los mensajes recuperados del cuarto teléfono, el rostro de Arturo comenzó a cambiar, pasando de la calma al pánico. A las 9 de la noche, después de casi 11 horas de intensa confrontación psicológica, Ricardo Arturo se derrumbó sobre la mesa, murmurando: «No esperaba que todo saliera a la luz tan rápido». Esa fue la primera admisión y también la primera señal de una confesión escalofriante. El 2 de mayo de 2024, en la sede de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Valencia, el acusado Ricardo Arturo comenzó su declaración oficial. «Tuve una relación con la señorita Clara desde el año pasado», declaró Arturo, con voz monótona y sin emoción, como si estuviera leyendo un informe. Al principio era solo trabajo, luego, poco a poco, nos hicimos más cercanos. Ella me presionaba constantemente para que me divorciara. Me negué varias veces, pero en abril, Clara amenazó con contárselo todo a mi esposa. En ese momento supe que tenía que elegir, o ella o mi familia. El anciano man's deep voice, emotional storytelling voice, with emphasis. Del 16 de abril, Arturo comenzó a preparar su plan. Compró cloro industrial, cal viva y herramientas de construcción en una ferretería local, mintiendo a su esposa que era para reparar una tubería de agua con fugas. Cavó un pequeño sótano debajo de la escalera, un lugar discreto y poco concurrido. Lo hizo solo por la noche, poco a poco, usando mantas viejas y una lona para cubrirlo y evitar que nadie lo descubriera. Para el día 23,
Todo estaba listo, el sótano estaba terminado. Esa noche, después de una sencilla cena, Arturo les dijo a su esposa e hijos que se preparaba para un viaje de negocios a Madrid, que tenía un vuelo temprano. Pero, en lugar de ir al aeropuerto, condujo hasta un lugar desolado a casi 2 kilómetros de la casa, un terreno baldío cerca del puerto. Aparcó el coche y caminó de regreso a casa por un camino trasero, atravesando callejones oscuros. Esperó hasta que su esposa y sus 2 hijos se durmieron profundamente en sus habitaciones alrededor de las 10 de la noche, cuando todo el barrio se sumió en el silencio. Utilizó una llave de repuesto, se coló sigilosamente en la casa, sin hacer ruido. Entró en el dormitorio de su esposa con un trozo de cuerda de nylon suave en la mano, ya preparado. La señora Elena dormía profundamente, de espaldas a la puerta, sin darse cuenta de la muerte. Actuó rápida y limpiamente, estrangulando a su esposa en poco más de 1 minuto, sin un sonido, sin una súplica. Luego fue al dormitorio de su hijo. El pequeño Pablo se despertó de repente cuando entró. Solo pudo balbucear: «¿Qué haces, papá?», antes de desmayarse en menos de 30 segundos. Su hija menor fue la última. Cuando entró en su habitación, la pequeña Sofía se levantó de un salto, se frotó los ojos y preguntó: «¿Dónde está mamá, papá?». Arturo confesó en su declaración con voz monótona: «Tenía la intención de perdonarla, pero me miró y me hizo esa pregunta. En ese momento supe que no podía dar marcha atrás, ya había ido demasiado lejos». Arrastró los 3 cuerpos pesadamente hasta la planta baja, los envolvió en mantas y los metió en las grandes bolsas de nylon negras que había preparado. Usó la pequeña carretilla que normalmente usaba para transportar materiales de construcción para llevar los cuerpos uno por uno al sótano. Esparció cal, vertió cloro industrial encima para eliminar el olor, cubrió con una tapa de chapa, enlucó con cemento y volvió a colocar las baldosas con cuidado, ocultando todas las pruebas. Todo el proceso le llevó casi 3 horas, trabajando en silencio y en la oscuridad. Al amanecer, se cambió a ropa limpia, cerró la puerta desde dentro, trepó por la barandilla del 3er piso, saltó al tejado del vecino, caminó hasta la carretera principal y llamó a un taxi para volver al lugar donde había escondido el coche. A la mañana siguiente comenzó su falso viaje de negocios, regresando a Madrid como si nada hubiera pasado. Ricardo Arturo concluyó su declaración con una frase fría y sin arrepentimiento: «Solo tenía la intención de matar a mi esposa, pero cuando mi hija se despertó, supe que ya no era un padre». El acta de declaración fue firmada a las 12:43 del mediodía de ese mismo día. El caso había sido resuelto, un horrible secreto había sido revelado. El 16 de mayo de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia abrió el juicio oral contra el acusado Ricardo Arturo por los delitos de asesinato y profanación de cadáveres. El juicio duró solo 1 día y ningún familiar del acusado estuvo presente. Nadie lo defendió.
El acta de acusación fue leída, cada frase, cada palabra, como una puñalada en el silencio de la sala del tribunal, evocando imágenes horribles. 3 vidas, una noche, un sótano de cemento, un padre que asesinó a toda su familia. Cuando el tribunal preguntó al acusado si tenía algo que decir antes de que se dictara la sentencia, Ricardo Arturo permaneció inmóvil durante casi 10 segundos, con la mirada perdida, y luego dijo con voz áspera: «Si me hubiera detenido ese día, todavía tendría una familia, pero no lo hice». La sentencia final fue cadena perpetua revisable, la pena más severa según la ley española. El caso se cerró, pero los fantasmas que sembró seguirán atormentando las mentes de los testigos y de toda la comunidad. La señora Elena Ruiz, una profesora, una esposa, una madre. Nadie sabía que detrás de su apariencia amable y serena se escondían incontables veces de paciencia, incontables heridas enterradas en silencio, incontables noches en las que lloró sola. Los vecinos, los colegas, los alumnos solo sabían que era una persona dedicada, callada, que siempre cumplía bien con su trabajo. Pero nadie le preguntó nunca: ¿estás bien? ¿Eres feliz? Cuando una mujer permanece en silencio durante demasiado tiempo, no es porque no tenga nada que decir. Es porque ya lo ha dicho, pero nadie la ha escuchado. Y para cuando su única voz es escuchada por toda la sociedad, ya yace bajo el frío cemento, junto a sus 2 pequeños hijos, una tragedia irrecuperable. Este no es solo un caso impactante. También es una llamada de atención sobre las heridas ocultas detrás de las puertas de cada familia. ¿Cuántos hogares existen que en realidad no tienen vida, sino solo una fachada? ¿Cuántas mujeres se retuercen de dolor sin atreverse a decir una palabra? Por miedo, por desesperación. La felicidad no llega por sí sola. El amor no existe por sí solo. Una mirada, una pregunta, un gesto de atención en el momento adecuado a veces es lo único que puede mantener unida a una familia al borde del abismo. No esperes a perder a tus seres queridos para aprender a amar, porque el asesino no siempre viene de fuera. A veces come en la misma mesa, duerme en la misma cama y solo espera una razón para convertirse en un demonio.